Me pregunto qué harían los testigos en Proverbios 4:18. Este pasaje que ellos usan siempre para justificar sus doctrinas erróneas, sus cambios que hacen constantemente. Claro que este pasaje es el que se les ocurrió al cuerpo gobernante usar para justificarse de todos sus errores que desde el principio han hecho y siguen haciendo. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y siempre ellos con su nueva luz, y que la luz sigue en aumento. Ya todas las personas ya conocen, ya saben que ellos siempre usan este pasaje para justificarse. Así de sencillo. Y salir del apuro. Pero pues yo no sé si este cuerpo gobernante ha tenido algún estudio sobre hermenéutica, de cómo interpretar la palabra de Dios, cómo ver el contexto que está allí, los pasajes anteriores, los pasajes posteriores a este versículo, porque en este libro de Proverbios, pues prácticamente lo que habla es sobre la vida cotidiana del ser humano, del vivir diario. Por eso aquí en el versículo 14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Hablando aquí del camino de los malos, de los impíos, que no pasemos por ese camino. Y también el versículo 19, después del famoso versículo 18, dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. O sea que aquí está hablando simplemente de dos caminos: el camino de los impíos, el camino del mal, el camino de la oscuridad, versus el camino de los justos, que es el camino de la luz. Y es un caminar que va cada vez en aumento, porque así es la vida del cristiano, que siempre va en conocimiento, va creciendo en Dios. Eso es lo que se refiere Proverbios. Así de sencillo. Está hablando aquí de la vida práctica del ser humano, de los dos caminos que existen en esta vida. Y aquí Proverbios nos aconseja que nosotros sigamos el camino de los justos, el camino de la vida. Nos insta la palabra de Dios a que caminemos, a que sigamos este camino y no el camino de los malos, que solamente lleva a la perdición. Y lamentablemente, como dije, pues este pasaje de Proverbios es el que usan este cuerpo gobernante para justificarse de todas sus fechorías que han hecho, que dicen, se justifican así de fácil, y pues a sus miembros los convencen muy fácil. Uno habla con ellos y los miembros dicen: sí, son seres imperfectos, son seres humanos que fallan, y son muy humildes porque reconocen sus errores. Eso es lo que dicen todos los miembros, que hay mucha humildad en ellos, demasiada humildad que hay, porque pues hay mucha corrección que han hecho desde sus inicios, como por ejemplo pues doctrinas cambiadas. 1799 aquí habla de que eran los últimos días, y 1874 era la presencia de Jesús o su venida, y el fin del mundo sería en 1914. Ese sería el fin del mundo. Ahora, en 1914,
comienza el fin el tiempo del fin, o sea, todo lo contrario. 1925 también, fin del mundo. Y también en esa fecha también dijeron que en ese año vendría o resucitaría Abraham, Jacob, Isaac y otros santos y iban a resucitar en San Diego, California y tal, y construyeron la casa, Betzarí, una casa para ellos. Doctrinas cambiadas, como por ejemplo la adoración a Cristo, donde ellos decían que a Cristo se merecía adoración, no era malo adorar a Jesús, según la Watchtower del 80. Después hubo un cambio y dicen que eso era en contra de las escrituras, la Watchtower del 1964. La resurrección de los hombres de Sodoma decían antes que iban a ser resucitados, según la Watchtower del 1879. Después hubo un cambio donde dice ahí que no serían resucitados. Ya la Watchtower de 1988 hubo ese cambio de que siempre no serían resucitados. Las Fuerzas Armadas, decían ellos, no podría haber nada en contra de nuestra conciencia entrar al ejército, según la Watchtower de 1903. Después hubo un cambio y dijeron que siempre no, que la Watchtower no debería unirse a la guerra o al gobierno en absoluto, según la Watchtower del 51. La bandera, decían que todos en América debieran disfrutar de ese saludo, de ese respeto a la bandera. Y ya después hubo un cambio que siempre no, que ese era un símbolo idólatra, según la revista Despertar del 71. Y así, 1935 también, por un tiempo, varios años dijeron que ya en ese año se había completado el número de los 144,000. Después hubo un cambio, que siempre no, que todavía hay espacio para que puedan entrar algunos de los ungidos a ese grupo especial. 1975, el año del Armagedón o el fin del tiempo o el fin del mundo, fue cuando se salió un artículo ahí en la Watchtower sobre ese fin del mundo. Y claro que los líderes no hallaron qué hacer y total que al final de cuentas quisieron atribuirle eso a los miembros, que algunos miembros son los que estaban diciendo eso, pero ese salió en su propia revista de ellos. Nadie puede meterse a cualquier persona, me imagino, y publicar algo sin que los demás se den cuenta. Y bueno, 1914, la generación que vería el tiempo del fin, ya han hecho un ajuste ahora, recientemente, sobre esa generación de 1914, que dijeron ellos iban a ver el fin de todo. Y como ya el tiempo se acabó, casi ya se agotó, pues ahora hicieron un ajuste más en cuanto a esa. Le llaman en inglés overlap generation, que es otra vez empieza a contar la generación y es algo que yo no entiendo. La cuestión es que ya se metieron en aprietos y tienen que estar haciendo ya nuevos ajustes. Y por supuesto, doctrinas o enseñanzas como las vacunas, decían que no, y después dijeron que sí, y mucha gente se dañó por esos cambios. La transfusión de sangre, decían que no, y después que sí, después que poquita, y bueno, creo que últimamente han dicho, el último cambio que ha habido es que se puede aceptar poquita sangre. Así que, bueno, esos son cambio tras cambio, doctrina tras doctrina cambiada, que la realidad no tiene nada que ver con ese pasaje que ellos usan de Proverbios, el cual no tiene nada que ver con todos esos cambios que ellos han hecho. Todos esos errores que han hecho no tienen nada que ver ese pasaje. Más bien ese pasaje, como dije, simplemente se refiere a la vida cristiana, a la vida práctica del ser humano. Y sí, allí es donde sí el ser humano tiene que ir aumentando en conocimiento, en gracia. Por eso dice ahí en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí sí, ese versículo sí se aplica a esto, a la vida práctica del cristiano, el cual uno cuando se entrega a Dios, uno va en conocimiento cada día más, va creciendo en gracia, va madurando más en el camino de Dios. Eso es para aquellos que en verdad se entregan a Dios y están constantemente a los pies de Jesús, aprendiendo de Él, de su palabra, recibiendo de su Espíritu. Allí sí hay crecimiento. Ese es el crecimiento del cual la Biblia nos habla. Pero nunca se refiere a ese pasaje, nunca se refiere a otra cosa como los que ellos dicen de cambiar doctrinas. Todavía si fuera una fecha o algo que ellos dijeron y después se aclara más, pero ellos siguen constantes con esa fecha, pues pudiera ser en algunos de los casos así que puedan ellos investigar y obtener cierto conocimiento de ciertos eventos o pasajes de la Biblia, pero nunca en cuanto a decir una cosa y después decir otra, y poner una fecha y después poner otra, una doctrina, decir que sí, después decir que siempre no, y etcétera. O sea, que estar simplemente haciendo esos cambios drásticos no tiene nada que ver, no se aplica nunca a este pasaje de Proverbios. Y pues como dije, lamentablemente ese es el pasaje que ellos usan para lavarse las manos, así de fácil, y pues a los miembros los convencen con ese pasaje para así retener a sus miembros y que no queden mal ellos, ese cuerpo gobernante, no quedar mal ante los demás, y así seguir teniendo miembros con ellos para mandarlos a predicar ahí todos esos disparates que ellos les enseñan. Así que lo importante es que nosotros sí crezcamos en conocimiento, en sabiduría, en gracia. Solamente a través del Señor Jesús podemos hacer eso. Bendiciones.